Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Vamos hoy con la reseña de un perfume clásico de Yves Saint Laurent. Se trata de Red Gout, no sé si lo he pronunciado bien, os lo pongo en el título, de Yves Saint Laurent. Y bueno, por supuesto tengo un decant gracias a mi compañera Lidia del Tocador de Martina que hizo el favor de enviármelo. Vamos a comentar su composición porque es muy grande y comentamos a qué nos huele este aroma. Es del año 1971, de la familia floral aldeítica. Sus notas de salida es el aldeidos, madreselva, notas verdes, melocotón, bergamota y limón. Sus notas de corazón la magnolia, iris, gardenia, jazmín, ylang, lirio de los valles, rosa y geranio. Seguimos. Notas de fondo sándalo, haba tonka, ámbar, vetiverde, tahití, almizcle y musgo de roble. Es un aroma con una intensidad media alta. Tiene además una estela, un aura muy grande de perfume. Y luego una duración enorme. En piel te puede durar más de 10 horas. Y si te cae en la ropa, como me pasó a mí, que al ponérmelo me cayó en la ropa, esto te dura días en la ropa. Es de estos perfumes con una composición clásica que dices, ya no hacen los perfumes así. Por supuesto, yo creo que cuando en la composición vemos que es un aroma con aldehídos más una composición enorme de perfume, sí que vemos que es el tipo de trabajos en la perfumería como se hacían hace 50, 60 años o más, en el que, por ejemplo, el aldehído se utilizaba mucho. Hay casas como Chanel en la que lo utilizan muchísimo. Y podemos hacernos a la idea de que nos vamos a encontrar ese tipo de perfume retro, clásico, de señora, con ese aroma interesante pero a la vez muy complejo de aroma. Es una composición muy grande tanto de aromas frutales, de aromas florales y de todo un poco, es que tiene de todo, ¿no? Cuando nos lo ponemos la primera vez, lo que sentimos, puedo sentir aromas verdes junto con el aldehídos y sentimos las notas frutales. Probablemente el melocotón se puede sentir, pero viene acompañado con aromas muy cítricos. Y el aroma verde aldehítico, diría yo en ese inicio, es interesante y perceptible. El aroma verde se siente en este perfume en el inicio. Pero luego vamos a tener una composición floral tremenda y muy grande. Realmente llegar a sentir entre estos aromas algo sería complicado. Diríamos que lo que es el geranio es importante dentro de este tipo de aromas. La rosa tiene un protagonismo tal vez un poquito por encima de otras flores, pero es una composición grande, clásica e importante. Es de esos perfumes clásicos que tienes que probarlo para sentirlo, ¿no? Para sentir de verdad qué es lo que a ti te dice, que te habla a ti este aroma. Tiene una duración tremenda y cuando van pasando ya unas cuantas horas, si te lo has puesto por la mañana, ponle ya casi para la noche, vas a sentir que te queda en la piel el rastro de un aroma floral donde sí puede destacar un poco más el geranio y la rosa, un poco entre todos los demás aromas, y te llega junto con un fondo de haba tonka y maderas. Ahí tenemos el sándalo, el musgo de roble, distintas maderas. No vamos a quedarnos en la mente con que nos llega un aroma floral con fondo amaderado. Es interesante, pero yo os diría, es de ese tipo de perfumes clásicos que no se pueden comprar a ciegas, que va a haber personas que les encante y otras que no les guste nada. A mí me resulta un perfume que no me ha sido desagradable ponérmelo. O sea, me lo pongo, me cayó en la ropa y me duró muchísimo tiempo. Lo bueno que tiene es que no es un perfume que haya utilizado almizcles animálicos fuertes, no tiene notas estridentes. Creo que Yves Saint Laurent aquí hizo un trabajo muy delicado en lo que es un aroma clásico, pero muy interesante. Es un perfume quizá que tiene menos protagonismo que otros perfumes clásicos, ya sea de Chanel, de Guerlain, pero que dentro de lo que son este tipo de perfumes clásicos
exentos de notas animálicas, va a resultar muy interesante y agradable de disfrutar este perfume. Así que, ¿me vuelve loca? No, probablemente no es de los que me vuelve loca, pero sí que podría llevarlo. Creo que tener este perfume podría tenerlo e incluso encontrarle momentos interesantes de utilizar este perfume. Con olor elegante, sí, de señora, porque es un perfume maduro. Este tipo de perfumes clásicos ya tienen ese aroma de señora, pero creo que es un aroma interesante de probar, que como todos este tipo de perfumes, va a haber personas que lo detesten como otras que lo amen. Y por supuesto ahí entras tú y tu opinión, por si has tenido la ocasión de conocerlo, este perfume clásico, que quizá hay muchas de vosotras lo conocéis. Así que no olvidéis contarme abajo qué os parece este perfume si habéis tenido la ocasión de probarlo, ¿de acuerdo? Un beso enorme a todas, nos vemos en el próximo vídeo.